Y el título de esta enseñanza es Mi casa es casa de oración. Este es un principio dado por Dios porque regularmente en el templo, pues prácticamente todo lo que se hacía, todo lo que se desarrollaba era para darle gloria y era un simbolismo o era la sombra de lo que había de venir en relación a la persona de Jesucristo, en relación a su sacrificio, en relación a ese Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ese Cordero que entró de manera triunfal en Jerusalén, montado en un pollino, y donde todo mundo, reconociendo esa deidad, se quitó su autoridad. Al quitarse su capa la puso en el piso para que Él pasara una autoridad mayor sobre la nuestra, y discípulos y las multitudes elogiaban su nombre y lo alababan, porque Él es Dios, mis amados, y porque no podemos hacer absolutamente nada ante esta majestuosidad del Señor Jesucristo, y por supuesto siempre acompañada de su palabra. Nunca separes a Cristo de su palabra o a su palabra de Cristo, porque no se puede. Siempre van juntas. Cuando hablas de la palabra, estás hablando de Cristo, y cuando hablas de Cristo, estás enfatizando su palabra. Entonces, mi casa, casa de oración. Y esto, mis amados, ahorita vamos a ver lo que en ese momento se desarrollaba, pero eso tiene que ver hoy en día también con nosotros. Porque aquí estamos hablando de un templo físico, donde la gente se reunía y adoraba y oraba y glorificaba el nombre de Jesucristo. Ahora, tú y yo, según Corintios, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ver que Dios es celoso de su templo. Y vamos a ver todo lo que nosotros debemos de hacer y también todo aquello que no hacemos. Y que de la misma manera que con el escenario que se encuentra Jesús cuando llega al templo y ve los mercaderes y los cambistas y los animales y hay una revoltura espantosa, nosotros de igual manera como templo del Espíritu Santo de Dios podemos hacer lo mismo si no cuidamos con temor y temblor esa salvación maravillosa que nos fue entregada. Y no es que la vayamos a perder, pero es algo que tienes que cuidar. A mí me da mucha tristeza cuando, o no sé si a ti te pase, tú regalas algo, regalas una camisa o regalas unos zapatos a alguien y nunca se los ves, nunca los usa. Pues como que dices, híjole, pues como que no valió la pena ese regalo y te esforzaste, te gustó y demás, y nada que ver con el regalo de la salvación, absolutamente nada que ver. No hay mejor regalo, no hay mejor dádiva que tú y yo podemos recibir que el regalo de la salvación. Y en esta salvación, pues evidentemente nuestro yo va menguando y Cristo cada vez va creciendo. Y se va notando nuestro cristianismo a través del fruto, a través de los secretos más profundos de mi corazón que el Señor conoce y que son evidentes para con Él, pero también la vida que yo tengo con Él, mi relación, mi comunión, mi oración, mi adoración para con Dios es evidente para la gente que me rodea. Porque no voy a poder hacer otra cosa sino exponerme a la Biblia, tener tiempos de oración, tener tiempos de comunión, poner las predicaciones, estarlas oyendo, asistir al discipulado. Si no me he bautizado, el Espíritu Santo de Dios, sin duda, como algún día a nosotros nos redarguye, es una confesión pública del señorío de Cristo, donde delante de muchos testigos tú sumerges tu vieja naturaleza, donde, como dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando sales de las aguas, todas las cosas son hechas nuevas en ti y en mí. ¿Y por qué decaímos? ¿Y por qué hicimos esta confesión maravillosa? Y con el tiempo, mis amados, no permitimos la contaminación del mundo, los anhelos personales sin fruto, sin gloria para Dios. Simplemente son cuestiones que nosotros traemos en nuestra mente y en nuestro corazón.
las cuestiones sexuales, la inmoralidad, las modas, los objetivos personales, las marcas, si traigo el celular adecuado, el auto adecuado, el trabajo adecuado, si vivo en la zona adecuada, o sea, todo con un bluff, con un top del mundo a 10, pero que no sirve para nada, mi amado, porque no nos llevamos nada en este mundo. La mejor dádiva, como te lo dije hace un ratito, es la salvación. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es pedirle al Señor que nos limpie con su palabra de cualquier corrupción espiritual. Antes de seguir, mi amado y mi amada, por favor, pídele al Señor que si hay algo oculto en ti, te lo muestre. Si hay algún tipo de corrupción espiritual o moral, algo que no estás haciendo de manera correcta delante de los ojos de Dios, alguien que no es de gracia a los oyentes, algo que contamina la vista de los que te ven y te observan, algo que sea de mal testimonio y que sea de tropiezo para las personas que están contigo, mi amado y mi amada, es tiempo de que ahorita le pidas al Señor que te muestre, que te revele, para que esta corrupción espiritual y moral sea limpiada de tu mente, sea limpiada de tu corazón, porque no hay nada más extraordinario a lo que podamos aspirar, sino que Dios limpie nuestro interior. O dime tú, ¿qué cosa más grandiosa podría haber diferente a que Cristo te limpie tu interior, te limpie tus pensamientos, te limpie tu corazón y te limpie tus deseos? ¿Qué cosa más valiosa puede haber? Absolutamente nada, mi amado. Nuestro culto, dice la Biblia, es racional. Nada más sé objetivo o sé objetiva, razónalo, piénsalo y déjaselo al Señor para que Él te limpie. Pedirle al Señor que nos limpie con su palabra de cualquier corrupción espiritual o moral, para poder anunciar el Evangelio a todas las naciones, y escúchame bien, y ser agradable delante de los ojos de Dios. Hay cosas que tú haces porque las quieres hacer, pero no las harías delante de muchas personas. ¿Las haces exactamente a solas o las haces exactamente con las personas que les tienes confianza? Pero no te mostrarías, no tendrías esas manifestaciones, no hablarías con esa forma airada, superficial, egocéntrica, soberbia, arrogante, frente a muchas personas que realmente no te conocen. Y que en realidad, si tú haces esto, tú nada más y tu vida es una mera apariencia. Como el templo. La construcción del templo era majestuosa, maravillosa, las medidas perfectas. El lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, los patios, todo perfecto. Pero nosotros lo estábamos corrompiendo. Tu vida, mi amado, no importa que tengas pancita, que seas delgadito, que tengas mucho pelo, poco pelo, que seas moreno, que seas güero, que seas de ojos azules, de ojos negros, de ojos cafés, no importa cómo seas. Tú eres perfecto o perfecta delante de los ojos de Dios. Eres una expresión maravillosa de la creación de Dios. Y Dios te eligió para que en el momento que tú te arrepentiste y le entregaste tu vida a Cristo, Cristo viniera a ser morada en ti. Y por eso eres templo del Espíritu Santo de Dios. Y te permite eso, anunciar el Evangelio. Y también te permite ser capacitado para que lo que tú pienses, lo que tú hables y lo que tú hagas sea agradable delante de los ojos de Dios. Y lo puedo oír cualquiera, porque dice la Escritura que somos libros abiertos. Y es absurdo y es ignorancia, mi amado, que si sabes que para Dios no hay nada oculto
y que todo lo oculto va a ser manifiesto, y que no hay cosa creada que no sea manifiesta delante de su presencia. Antes bien, todas las cosas, todos los fariseos, que simplemente con la elegancia de sus ropas, con la elocuencia de sus palabras, con sus largas y finas y escogidas palabras para sus oraciones, tenían apantallados a todos los demás. Pero simplemente estas personas querían el reconocimiento y la vista de los demás, pero no el reconocimiento de Dios y del Mesías esperado, anunciado en la Escritura a través de todos los profetas, a través de toda la Biblia. Te lleva a la persona de Jesucristo, y ellos lo tuvieron enfrente, lo escucharon, lo vieron sano. Porque Cristo en la cruz, cuando murió, ya dijo: consumado es. Todo está acabado, todo está listo. Tenemos un pacto más completo que el que tuvieron los discípulos en el tiempo de Jesucristo. Escúchame bien, tenemos un pacto más completo. Un pacto culminado, promesas culminadas, profecías hechas. Tenemos una relación personal con Él. Él te predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo le agradeces? No hay manera más que con tu vida, con tu obediencia. En Marcos 11:17 dice: les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Menciona la Escritura, el mismo Señor Jesucristo citando la Escritura, la verdad de la Escritura. Y la verdad de la Escritura es que su casa, que es tu casa también, porque tú eres templo del Espíritu Santo de Dios, será llamada casa de oración para todas las naciones, no nada más para los judíos. Los no judíos, como nosotros, somos gentiles. El no judío era gentil como nosotros, los mexicanos. Para todas las naciones. Juan 15, terminando el versículo 17 de Marcos 11. Mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Tú tienes la enorme capacidad de poder destruir con tus actos, con tus pensamientos y con tus palabras lo que Cristo rescató con su vida, con su sangre y con su sacrificio. Si tú te pones a contaminarlo, la palabra escrita, frenados por Él, y tienen sus límites a través de la arena. Una pequeña franja de arena limita todos los océanos y toda su braveza, y no rebasan esos límites. Y nosotros, siendo una creación mayor que los mares, por nuestra condición, por el intelecto, por todo lo que Dios nos dio, para que lo razonáramos y lo adoráramos de esa forma, y nos rindiéramos y nos dobláramos delante de su presencia, nos atrevemos a rebasar los límites que Él establece en su palabra. Ni los mares lo hacen. Y por eso Jeremías, y a través de Jeremías durante 42 años que estuvo predicando, estableció un juicio para Israel. E Israel fue tomada por los babilónicos. Todo lo de Babilonia, todo lo detestable, todo lo mundano, todo lo carnal, todo lo contrario a los objetivos celestiales de parte de Dios, llegaron al pueblo de Israel, y Jeremías durante 42 años se los estuvo anunciando, y hoy en día te está anunciando a ti que te arrepientas. Te está anunciando a ti que le permitas lavar su casa, ese templo. Y ustedes están limpios, Juan 15, 3, 4, por la palabra que les he hablado. Permanece en mí y yo en ustedes. ¿De qué te habla esto? De intimidad, de comunión. Es una comunión, es una intimidad que tú tienes con Dios, de tal manera que esa intimidad no te hace perfecto,
pero sí pone una barrera para que tú cautives todo pensamiento y todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Cristo y no sigas caminando en eso. No voltees a ver a la mujer extraña porque tienes a tu esposa, los que somos casados. No digas falso testimonio, no mientas. No te enojes, porque no tienes por qué enojarte. No entres en ira, en maledicencia, en contiendas, en adulterios, en fornicaciones, en herejías, en tantas cosas que fácilmente permitimos que entren en nuestro templo, en el templo del Señor, y lo contaminemos. Permanecer en mí y yo en ustedes son las indicaciones de Cristo. Esa es la fórmula, digamos que es la receta. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Solamente la vid, que es Cristo, te permite, cuando estás unido a Él, que corre esa savia y llegue al pámpano, y ese pámpano pueda dar fruto o manifieste que Cristo está en él. Si no, si tú te separas de este pámpano y no permaneces en él, no va a haber fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Y bueno, no sé, ¿están poniendo diapositivas o no? ¿Sí? Ok, ahí hay un mapita. Digo, no es un dibujo, una esquematización del templo. ¿La pueden poner o no? No está. Ok. De todas formas, ni la quería. Sí, vamos a seguir. Vamos a leer los versículos, son 4 nada más. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. O sea, tanto los unos como los otros, diciéndoles: escrito está. La importancia de la escritura y que la escritura se viva. Y la manera en la que él está dispuesto, todo lo que él está dispuesto a hacer para que la escritura se cumpla y sea como está escrita. Mi casa es casa de oración, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Versículo 47, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Aquí ya vimos, mis amados, que Cristo tuvo una entrada triunfal a Jerusalén, y después de 500 años de Zacarías 9:9, donde estaba anunciado esta profecía, después de 500 años, mi amado, se está cumpliendo. El mismo Mesías entraba a Jerusalén como un rey, como un justo para hacer justicia, un rey para reinar en ti, pero un justo para hacerte justicia, y un salvador para salvarte de la muerte y del pecado. ¿Quién quiere esto? ¿Quieres que sea tu rey? ¿Quieres que esta justicia la establezca en tu vida, en tu mente y en tu corazón? ¿Quieres que Él te salve del pecado? ¿Quieres que Él te salve? Es lo que Él venía a ofrecer, pero al mismo tiempo venía humilde, porque dice que se despojó a sí mismo de su condición de Dios y se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no perdió la humildad. Él nos da ejemplo que para lograr los designios de Dios, escúchame, necesitas ser una persona humilde y mansa de corazón. Él te lo dice en Mateo, y te dice que aprendas de Él a ser manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para tu alma. Por eso tu alma luego está alterada, porque no eres manso y no eres humilde. Y la humildad, mis amados, Cristo nos las muestra en todos los evangelios, de tal manera que ni los escribas, ni los fariseos, ni nadie podía decir absolutamente nada de Él, porque siempre era una persona
La gente, mis amados, daba alabanzas con mucho gozo mientras Jesús lloraba con tristeza. ¿Qué tengo? Díganme, mejor, porque así me están haciendo señas. Ah, ok, ya. Ni la quería. Gracias. Y Jesús, mis amados, lloraba amargamente. ¿Saben por qué lloraba? Porque el pueblo no conoció el día de su visitación. Hoy, escúchame bien, te lo voy a decir con todas sus... Hoy el Señor Jesucristo te está visitando a ti, te está diciendo esto a través de su palabra. ¿Cómo quieres que te lo diga? ¿De qué otra forma? ¿O quieres que se aparezca aquí a un lado? Bueno, pues yo me quitaría, ¿no? Digo, ¿dónde quieres? ¿Cómo lo quieres? Él te lo está diciendo a través de su palabra. Hoy es un día de visitación. ¿Cuántas veces te ha visitado? ¿Cuántas veces te ha hablado? ¿Cuántas veces te ha redarguido? ¿Cuántas veces Él ha intentado corregirte? ¿Cuántas veces Él te ha dado instrucción? ¿Y sigues en tu rebelión? ¿Sigues contaminando el templo? Dios, mis amados, había enviado a su Hijo en un acto de gracia. Milagros, señales, prodigios lo acompañaban porque manifestaba que verdaderamente este era el Hijo de Dios. Inclusive los estudiosos de la Escritura reconocieron eso y dijeron, las señales que Él hace no las haría si Dios no estuviera con Él. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo dice la Biblia. Y lo dijeron personas que conocían la Escritura y que en un momento dado habían sido antagónicos con Él. Pero esa gracia divina no la reconocieron y rechazaron al Mesías, rechazaron su justicia, rechazaron al Salvador y rechazaron su palabra. Recibimos su evangelio. Señor, haz de mí lo que tú quieras. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20. Y por supuesto, mis amados, empezaron a sufrir, empezaron a padecer, porque eso es lo que genera el pecado. El pecado paga con muerte. Y aparte te va matando poco a poco, te va destruyendo, te va minando, te va carcomiendo por dentro tus ideas, tus pensamientos, tus malos hábitos, tus malas costumbres. Tu pecado te va consumiendo y consume a los demás, a los de tu alrededor. ¿Y todo esto por qué? Porque la gente, escúchame bien, es muy sencillo, la gente no quiere hacer las paces con Dios. Prefiere seguir enrollada en sus malos pensamientos, en sus malas prácticas, en sus malos hábitos y no hacer la paz con Dios. Eso es todo. Porque no puedes hacer la paz con Dios y vivir como tú quieres. Porque escrito está, eso es lo que estaba pasando en este lugar, en este templo. Eran los días de la Pascua, aparentemente todo el mundo iba con una razón correcta. Iba a haber sacrificios, holocaustos, había palomas, borregos o corderos. Y todo este tipo de animalitos aptos para el sacrificio. Pero ellos preferían su negocio, preferían los bienes de este mundo, preferían estar ganando. Y en el año 70, a través de Tito, que luego fue emperador, como estaba escrito también, porque es importante que subrayes lo que dice la palabra de Dios, y así estaba escrito, no quedó piedra sobre piedra. Todos los grandes edificios del templo fueron destruidos. Y si tú sigues dándole lugar al pecado, tu vida será destruida. No se necesita ningún tipo de inteligencia para entenderlo. El pecado te rompe tu relación con Dios, fractura el proyecto que Dios tiene para tu vida.
Tú fuiste creado para alabanza de su gloria. La Biblia dice: ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. Pero tú decides vivir a tu manera. ¿Te crees más listo en serio que Dios? ¿Crees que vas a poder más que Dios? ¿Crees que tus pensamientos van a superar al Dios que creó los cielos y la tierra? ¿Un cerebrito como el mío de este tamaño? Por supuesto que no, mis amados. Por supuesto que no. Y tengo el compromiso de decírtelo, y esto es el escenario. Y en ese lugar había cambistas, agentes especializados en el intercambio de monedas. Había monedas de Israel, pero también había monedas griegas y romanas, y estas monedas regularmente tenían una imagen pagana, por lo cual no se podía intercambiar en el templo, ni se podían pagar impuestos, ni se podían cambiar animales. Entonces estos cambistas se dedicaban a cambiar estas monedas con altas comisiones. Y los mismos sacerdotes estaban de acuerdo en otorgar estas concesiones a sus amigos para que tuvieran ganancias y ellos tuvieran la suya también. Y el templo se convirtió en un mercado. En un mercado que hay de todo. Yo soy bien chacharero y encuentro de todo en los mercados. Hay tenis, hay juguetes, hay verdura, hay jugos, hay hasta de esas, ¿cómo se llama? Jarritas que les ponen toronja y tienen como chamoycito, y de todo encuentras en el mercado. Ropa, de todo, moños, CDs, hasta cosas antiguas. Yo por eso no voy al mercado, no vaya a ser que mi esposa ahí me venda con algo. Aquí le vendo algo antiguo. Pero sí me gustan los mercados. Era un mercado, una cueva de ladrones. Y en ese lugar había compraventa de animales. Los sacrificios de animales eran de animales vivos, como palomas, como bueyes, como ovejas. Lo puedes ver ahí en Juan 2:14. Y había peregrinos que venían de lejos y luego traían, era una corrupción tremenda, era una contaminación del templo tremenda. Y había muchos que revisaban su animal, venían de lejos, y después de días de peregrinar, llegaban con su animalito y le encontraban: no, mira, tiene una lagaña aquí, tu animal no pasa, tienes que comprar, mira, pasa ya con mi compadre y él te va a vender uno, mira, con certificado. Tenían certificado del sacerdote. Estaban revisados, ya estaban autorizados, te costaba más caro. Y por lo mismo también había muchas personas que después de varios años donde el animalito que llevaban injustamente era rechazado y no se lo recibían, y de todas formas tenía que comprar ahí uno, decía: no, pues mejor allá compro uno. Se había hecho un mercado, ya era una costumbre. El pecado, mis amados, escúchame bien, se hace una costumbre. Y la gente que viene con buena disposición también se contamina. Las personas que te rodean también las contaminas. No creas que tú nada más estás contaminadote o contaminadota. Contaminas a las personas que te rodean. Tu pecado contamina. Entonces, vemos que Jesucristo no hizo excepción, y su indignación fue para los que vendían, pero también para los que compraban. Volcó las mesas de los cambistas, las sillas, se soltaron las palomas, las monedas andaban rodando en el suelo. Los comerciantes de aquel lugar, confundidos y con temor, nunca habían visto al Señor Jesucristo así. Bueno, no fue la primera limpieza del templo, hay una en Juan 2, al principio. Pero ¿cuántos de esas personas quedaron limpios? Como nosotros. ¿Cuántas predicaciones que pueden limpiarte? Tú las has recibido con beneplácito, pero en 2 o 3 días o a la semana se te acabó el beneplácito y le dices: Señor, vuelvo a lo mismo. Y vuelves a vivir como vivías. Lucas 19:46. Todo esto, mis amados,
incrementaba el odio de los sumos sacerdotes Anás y su suegro Caifás, y entonces procuraban matarle. Los religiosos es lo que quieren con Jesús, matarle, o sea, que no, ¿cómo lo matas? Que no lo dejes producir vida en ti. Esta vida, una vida fértil y una vida abundante. Porque yo he venido a que tengas vida y vida en abundancia. La vida que vives de pecado es una vida de miseria. Es una vida mezquina. Es una vida de muerte. Es una vida de destrucción. Y el versículo 46 diciéndoles escrito está: mi casa es casa de oración, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. La gente después de este acto de ira santa estaba asombrada. Pero Jesús les da una explicación y cita lo que viene en Isaías 56:7. Fíjate el corazón de Dios. Dice Jeremías, mi amado y mi amada, escúchame bien, dice Jeremías, dice, los deseos que yo tengo acerca de vosotros son de paz. ¿Cómo son los de Dios para ti? Son de paz y no de mal, para dar el fin que tú esperas. O sea, vas a tener finalmente esa esperanza de vida que Cristo ofrece. Te lo otorga a través de su palabra y es una de sus promesas, pero la gente no confía en las promesas de Dios. Y en esas promesas dice que Él te va a llevar, dice, te llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. ¿Qué es recrear? El recreo, cuando estábamos en la escuela, todo el mundo queríamos el recreo. Todo el mundo estábamos esperando el timbre para salir a jugar, salir a divertirte, salir a reír, ver a los que amas, ver a tus amigos. Yo me acuerdo de muchos recreos en la escuela, en primaria, increíbles. Había juntito ahí un espacio verde y ahí jugábamos fútbol y me encantaban los recreos. Y el Señor dice que Él te va a recrear en su casa de oración. Imagínate un recreo producido por Dios, producido por Él. ¡Qué increíble! Dice, sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre el altar. Los sacrificios, mis amados, ahí en Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16. Dice la Biblia, y es una exhortación para todos, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. No lo va a hacer tú, porque tú no puedes, ni yo tampoco puedo. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo. Tú no lo puedes hacer. Solamente tu unidad con Cristo te va a permitir hacer esto. ¿Estamos claros? Tu unidad con Cristo es lo único que te va a permitir hacer esto. Sacrificios de alabanza. ¿Cuáles son esos sacrificios de alabanza? Frutos de labios que confiesen su nombre. Eso que haces glorifica de tal manera a Dios que tú mismo le das gracias a Dios porque te permitió hacerlo. Y la gente que te rodea lo ve y confiesan que esa forma de vida solamente puede ser producida por la unidad con Cristo que tiene esa persona. Frutos de labios que confiesan su nombre, que le dan gloria a Él, que le dan la honra, que le dan la alabanza a Él, que Él es glorificado, que Él es puesto en donde le pertenece, en el reino. Él es nuestro Salvador. Pero no se queda ahí. Dice, y hacer bien. ¿Qué tienes que hacer? Bien. Lo bueno, lo correcto, lo sensato, lo que está escrito, no lo que tú dices, lo que está aquí escrito. Esto es hacer bien. Y de la ayuda mutua, no se olviden. O sea, ayudaos los unos a los otros. ¿Esto es en contra del tropiezo? Sí, ¿verdad?
Porque tú puedes hacer tropezar a alguien, pero también puedes ayudar a alguien a través de tu vida, a través de lo que tú le compartes, a través de tu benevolencia, a través de tus palabras dulces, cariñosas, de exhortación, de ánimo, de consuelo, de fortaleza, de llevarlo a la Biblia. Comentarios donde Cristo sea glorificado y sea el centro, porque no hay forma, no hay fórmula, no hay manera si no es a través de Cristo y de su palabra. Es la única manera para hacer bien. Y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¡Wow! Hay veces que ya no tenemos ganas de esforzarnos. Tú ya caminaste 20 millas, pero tu compañero o tu compañera necesita que tú camines una milla más con ella o con él. Y no quieres ayudarle. Tus hijos, tus padres, alguno de tus hermanos. Mis hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no nos damos por vencidos. 6:9, pero Gálatas 6:9. Les iba a decir la cita y no el libro, ¿cómo ven? Ya no me acordaba del libro, pero es Gálatas 6:9. Entonces el templo es un lugar, mis amados, donde se tiene comunión con Dios por medio de la oración, por medio de tu corazón que le canta, que le alaba, por medio de todo esto. Así como la parábola del fariseo y del publicano, ¿se acuerdan? Que finalmente entraron a orar los dos, uno con una actitud y otro con otra, pero para eso estaba cumpliendo su función. Cuando el primer templo se edificó, quisiera que tomaras nota de Primera de Reyes capítulo 8, versículos 29 y 30 y veas las palabras de Salomón cuando dedicó este templo. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa. Ahora ese templo lo llevas tú a donde vayas, en tu casa, en tu trabajo, en la oficina, y no es vitacilina, es tu cuerpo. Los de mi generación saben a qué me refiero. Bueno, no tanto de mi generación. Yo soy de los más viejitos aquí. Pero generaciones saben a lo que me refiero con este comentario. Pero que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre de este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Allí está el nombre de Jesús. No lo profanes, no lo mancilles, no lo ensucies, no lo contamines, y que oigas la oración de tu siervo o de tu sierva que haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo o de tu sierva, que tu pueblo y de tu pueblo Israel, o sea, eso ya nos incluye a todos, cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y fíjate lo que dice después, y perdona, porque nosotros, mis amados, somos imperfectos, por lo tanto somos pecadores, y frecuentemente en los motivos o las intenciones de nuestra oración tiene que venir el perdón. En Primera de Reyes capítulo 8 versículos 33 y 34 también se menciona como un lugar donde viniera el pueblo en arrepentimiento a buscar a Dios. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos, ¿por qué fue derrotado? Por haber pecado contra ti. Esa es la causa de la falta de victoria en nuestra vida, que pecamos contra Él, y luego nos preguntamos y luego queremos, ¿por qué no pasa esto? ¿Y por qué no pasa esto otro? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? ¿Y por etcétera? Nos cuestionamos, simplemente es nuestro pecado. Pero dice la Escritura, y si se volvieran a ti y confesaran tu nombre y oraren y te rogaren y te suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra
que diste a tus padres. Mis amados, Jesucristo limpió el templo de la corrupción espiritual y hoy quiere restaurar el tuyo también, para dar acceso a todo judío y a todo gentil que venga reconociendo a Jesucristo como el Mesías, como el Señor y como el Salvador. Y Jesús, mis amados, ahí en Mateo 12:6 dice: pues yo les digo que uno mayor que el templo está aquí. Él se postula como el Señor del templo. ¿Es el Señor de tu templo? ¿Le has dado, le has entregado, le permites que Él siga reinando? Y enseñaba cada día en el templo, versículos 47 y 48 de Lucas 19. Pero los principales sacerdotes, o sea, enseñaba cada día en el templo. Esto es maravilloso. Todos los días el Señor Jesucristo quiere sembrar palabra de Dios en ti. Todos los días. Por eso dice, y enseñaba cada día en el templo. Él te sigue enseñando todos los días si tú abres la Biblia. Si no la abres, no hay nada que enseñar. Si tú abres la Biblia, siempre que abras la Biblia, Él te va a enseñar algo, siempre. Pero, aquí viene los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Los religiosos piensan que están bien, se sienten buenos. Como decía Ricardo en la predicación de hace 8 días, que por cierto me encantó, escúchenla varias veces, se la recomiendo. Piensan que eran buenos, ese era el problema mayor. Y es lo mismo ahorita, pensamos que somos buenos. Por determinadas acciones queremos justificarnos ante la vida. Pero procuran matarle. ¿Cómo procuras matarle? Ya te dije, la letra es muerta. Cuando simplemente la palabra de Dios llega a tu vida y no es el Espíritu que le da vida, va a ser muerta. No la escudriñas, no la meditas, no la razonas, no te rindes a ella, no te arrepientes, no decides vivir. Eres una persona religiosa y esto te va a matar. Y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Nada, ningún defecto, ninguna falla. ¿Por qué? Porque él estaba ceñido completamente a la voluntad de Dios, dándonos ejemplo también a nosotros de lo mismo que tenemos que hacer. Estar ceñidos a la voluntad de Dios, rendidos a Él, para que todo lo que hagamos sea aprobado delante de sus ojos. En esta enseñanza, mis amados, podemos resumir y ver el celo santo que el Señor tiene por el templo. Es un celo santo. Es un lugar donde Él desea pureza en nuestra mente, pureza en nuestro corazón, desea tiempos de comunión, tiempos de adoración, tiempos de oración, que todos nosotros como pueblo, como parte de su pueblo, podamos tener con Él. En Juan 2:17 dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Él tenía un celo. Y esto viene también en el Salmo 69:9, por si quieres tomar nota. ¿Qué significa? Con esto vamos a terminar. ¿Qué significa esta purificación? Mis amados, es muy sencillo, que nosotros tenemos que deshacernos de las acciones y actitudes pecaminosas de nuestra mente y de nuestro corazón que nos contaminan y por supuesto que impiden y que estorban una comunión correcta y productiva con fruto con un Dios santo. Deshazte de esto, porque Él debe ser nuestra prioridad. Renuncia a tus prioridades y dale prioridad a lo que el Señor dice en su palabra. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice la Biblia, será por añadidura. Nuestros deseos, escúchame bien, no todos los deseos que tienes son malos, no todos tus anhelos personales son malos, pero todos aquellos que te llevan a actuar en contra de los principios de la palabra de Dios y en la persona de Jesucristo,
y obstaculizan esa comunión que Él quiere tener contigo, esos deseos y esos pensamientos no vienen de Dios. Deséchalos. Disciérnelo de esta manera. Si esos deseos, esas acciones y esas actitudes pecaminosas te están contaminando y obstaculizan tu comunión con Dios y van en contra o estás haciendo cosas en contra de lo que Dios establece a su palabra, no vienen de Dios. Son pensamientos tuyos nada más. Y no son mejores, porque dice Isaías que sus pensamientos son más altos que los nuestros, en Isaías 55. Esta nación judía, mis amados, se había convertido en una nación perversa, con una adoración corrompida. Y hoy en día podemos estar exactamente en la misma situación, porque no ha cambiado en nuestros días. Muchos miembros de la iglesia, fíjate muy bien, piensan que durante la semana, ya sea en su casa, ya sea en su trabajo, pueden practicar libremente todas las obras de la carne, todas, o algunas, las que quieras, algunas obras de la carne, con pleitos, con celos, con iras, con contiendas, viendo páginas, poniendo programas, poniendo películas, poniendo cosas que no tienen que ver absolutamente nada con Dios, contiendas, maldiciendo a los que los rodean y siendo tropiezo para otros. Pero llegan aquí y 5 minutos antes de la alabanza y la adoración, y los puedes ver inclusive con sus ojos cerrados. Digo, nosotros no sabemos, ¿verdad? Pero Dios los ve con sus ojos cerrados levantando sus brazos 5 minutos antes, toda la semana deplorable, y 5 minutos antes, porque te dices cristiano, crees que esa adoración no está contaminada, como los sacrificios y los animales que vendían los mercaderes y estos cambistas que estaban ahí en el templo. Es igual, es exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia, es una adoración absolutamente contaminada, absolutamente contaminada. Mateo 5, 8 y la primera parte del 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Rápidamente vamos a ver Santiago 3, vamos a leerlo nada más, 3 del 9 al 18. Y terminamos con una cita más. O bueno, quiero decir la cita más antes de esto. En Corintios 6, versículos 19 y 20, nos hace énfasis de lo que yo les dije al principio. ¿O ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ti, el cual tienes de Dios? O sea, ¿ignoras esto? Tú eres templo del Espíritu Santo, el cual está en ti y el cual tienes de Dios, porque no eres tuyo. ¿Por qué no eres tuyo? Porque Cristo pagó un precio. Porque ha sido comprado por precio, dice el versículo 20. 1 Pedro 1:19 dice que ese precio fue la preciosa sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en tu cuerpo. Dale gloria con tu cuerpo, con tu vida y en tu espíritu, en lo más interno de ti, los cuales, escúchalo bien, son de Dios, tienen un dueño. Y aquí viene algo común en Santiago 3, 19, del 9 al 18. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es muy importante, dice la Biblia, que de la abundancia del corazón habla la boca. Esto tiene sentido, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente
puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio? Esta es una pregunta que Dios hace. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Aquí está la radiografía, digámoslo así. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, un hombre, una mujer pacificadora, pacificador. En sabia mansedumbre, tranquilo, sereno, auténtico. Muestre por la buena conducta de sus obras, o sea, buena conducta de sus obras, buena conducta de sus obras se tienen que mostrar en sabia mansedumbre. Pero, aquí viene un pero, si tienes celos amargos y contención, o sea, hay pleito continuo en tu corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. O sea, no te confundas, sino terrenal, animal y puede ser hasta diabólica. Hay que tener cuidado. Porque donde hay celos y contención, o sea, celos y pleitos, allí hay perturbación y toda obra perversa. Puede haber alcances inimaginables, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Probablemente, mis amados, con esto pisamos algunos callos, pero es voluntario. Porque es mejor que te pise unos callos a que el día de mañana, por no arrepentirte y por hablarte bonito y porque vuelvas a esta iglesia y porque no te sientas ofendido y no te sientas… No, mis amados, la palabra de Dios es espada y quiere cortar estas cosas. Vamos a orar.